Los amarres de amor son rituales muy antiguos y extremadamente poderosos que son elaborados a partir de magia blanca o negra que tienen como objetivo ayudarte a conseguir el amor de manera forzada de una persona. Existen varios tipos de amarre. Hay desde los más sencillos, hechos en casa por personas inexpertas, ¿verdad? Que no incluyen más que plantitas, oraciones, una fotito de la otra persona. Y también existen, pues ya los amarres más avanzados, ¿verdad? Y ya metiéndose más en lo oscuro, invocar el favor de un demonio, un ente, o incluso ha utilizado la Santa Muerte. Debemos recordar que el 90% de los amarres suelen terminar mal. Al realizarse, pues al principio todo es color de rosa, pero con los meses, pues todo se va al carajo, se va al quiote, ¿va? Como digo yo, haciendo que la persona hechizada empieza a tener una obsesión extrema por el otro, llegando a provocar daños sociales muy severos, daños emocionales y a veces hasta físicos. Ah, esto es en ambos lados de la relación. Pero aquí nos preguntamos, ¿qué es lo que lleva a una persona a hacer un amarre a otra? Pues miren, aquí es donde tocamos algunos puntos, ya que pueden llegar a ser desde un amor obsesivo, de aquel que hace el amarre, hasta daños psicológicos muy graves. Lastimosamente, y aunque suene un poco machista, la mayoría de los amarres son hechos por mujeres hacia los hombres, ya sea porque tienen envidia de otra mujer y la vida que lleva, intenta quitarle al esposo, o porque quedó embarazada y el hombre no quiso hacerse cargo del bebé. En fin, o sea, muchas cosas son las que pueden desatar que alguien haga un amarre. Entonces, ¿quiénes son los indicados para hacer un amarre efectivo? Pues miren, la mayor parte de los amarres son hechos por brujas mediante algún ritual o creando algo para que ingiera la otra persona, ¿verdad? Para someter la voluntad de la persona. Incluso también en varias culturas se utiliza esto, ¿verdad? No nada más, o sea, en la bruja común, ¿verdad? Pero muchas, bueno, no muchos, yo he conocido algunas brujas que dicen que si se hace un amarre de amor en una relación ya formada, un matrimonio estable, este puede llegar a ayudar a fortalecer más la relación. Por ejemplo, una pareja que ya tiene 5 o 10 años de casado, ¿verdad? Y obviamente, va, pues ven que el amor, la pasión, ya no es como al principio. Un amarre de amor suele fortalecer y reavivar otra vez la relación. También existe otro hechizo que se llama endulzamiento, que también se acostumbra a usar en las relaciones ya establecidas, pero o sea, el amarre pues es un caso muy extremo, ¿verdad? Que se suele llegar, que realmente yo no entiendo por qué hay personas que lo hacen, ¿verdad? O sea, ¿qué te puede causar el que tú hagas eso? Porque como dije, o sea, la mayoría de los amarres salen mal. Me he topado casos que muchachas han hecho amarres a jóvenes y al final de cuentas, pues se quieren ya deshacer mejor del amarre, recordando que la mayoría de las brujas te van a decir que un amarre bueno no se quita hasta que el mejor la persona se desviva
y hasta ahí quedó. Entonces, debemos de pensar, bueno, deben de pensar muy bien en lo que se están metiendo. Si tú, amigo o amiga, piensas hacerle un amarre a tu ser querido, piensa bien por qué se lo vas a hacer. Si realmente porque lo quieres o tienes una obsesión por esa persona. Y aparte, si no está contigo esa persona es por algo. O tal vez deberías primero intentar otros métodos. Acércate bien a esa persona, háblale, exprésale tus sentimientos hacia la otra persona. No te dejes ir a lo fácil haciendo un amarre del cual te vayas a arrepentir en un futuro. Porque uno nunca sabe. Pero en el relato relacionado con el tema, quiero aprovechar para contarles ahora dos historias más que nada. Por lo general siempre cuento una, pero ahora les quiero contar dos sobre amarres. Uno me lo contó el ser amarrado después de que se libró de la persona. Y el otro, digamos que lo viví de segunda mano. Conocí a una persona muy cercana a mí que hizo un amarre, no sabiendo en la que se metió, que afortunadamente logró superar y deshacer el amarre, ¿verdad? Pero, bueno, la primera historia es de un muchacho, le vamos a llamar José, para no balconearlo y que no pase a mayores. Este José él fue la víctima del amarre. Me contó este muchacho que cuando él tenía 25 años, él tenía su círculo de amigos, ¿verdad? Obviamente, pues jóvenes, les gusta que los fines de semana salir a pasear, a pachanguear, todo ese tipo de actividades que hacen los muchachos hoy en día. Entonces, él me comentaba que en su círculo de amistad había una muchachita simpática, o sea, no muy bonita, me decía, o sea, estaba simpática, pero no era de mis gustos. Obviamente, o sea, me decía que él tenía unos gustos diferentes a la muchacha, hasta no que estuviera fea, pero no era tipo. Entonces, la muchachita esta la vamos a llamar Diana. Entonces, esta Diana se le notaba que le gustaba a este José. Siempre le andaba dando detallitos, un chocolatito, lo invitaba a comer un elote, que aquí son muy famosos aquí en el norte. Incluso ella lo llegó a invitar al cine, cosa que, ay, pues ya se ve que sí le gusta este muchacho. Entonces, que así estuvo la muchacha mucho tiempo, hasta que un día se le declaró, me contó José, ¿sabes qué? Pues llegó el día en que esta muchacha Diana me dijo, ¿sabes qué? Me gustas mucho, quiero que seas mi novio. Y pues, educadamente José le dijo a Diana, mira, eres muy bonita, eres simpática, pero no eres de mi tipo. Y obviamente pues Diana se sintió ofendida porque ella esperaba que le dijera que sí, como de las pocas veces, ¿verdad? Que un chavo puede darse el lujo de rechazar a una chica. Obviamente, todos sabemos que los guapos son los que rechazan a las muchachas. Y que así quedó. Le dijo que no. Esta muchacha se le rompió el corazón. Y así pasaron 2 meses. Él siguió saliendo con sus amigos. Diana se seguía juntando con ellos, pero ya no tanto. O sea,
Se juntaban para salir en bola, pero ella ya intentaba arrimarse lo menos posible pues, pues pasó el tiempo y me contó que de la noche a la mañana, él cuando se dormía empezaba a soñar mucho con Diana, soñar mucho, a pensar mucho en ella. En el trabajo de él pensaba mucho en Diana, se le hacía raro y se le hacía raro. Pasaron las semanas y este chavo, o sea, ya no pudo más la sensación y la fue a buscar. Fue a buscar y le invitó a salir. Salieron los dos muchachos, se la pasaron pito, agradable. Y que José le dijo a Diana, ¿sabes qué? Mira, pues, últimamente he estado pensando mucho en ti. Discúlpame por la vez que te rechacé, no fue mi intención, pero al parecer y me gustas, quiero estar contigo, bla, bla, bla. Las típicas palabras de alguien que está, o sea, amarrado, idiotizado, enamorado. Empezaron a salir, ¿no? De pronto, al paso de los días, eh, se empezó a notar una obsesión muy grande de José hacia Diana. Siempre quería saber en dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién estaba. No la dejaba en paz en el trabajo. A cada rato mandándole mensajes de texto. Bueno, por WhatsApp ya nadie usa mensajes de texto. Mensajitos. No la podía ver hablando con otra persona, con otro muchacho, porque rápidamente iba y le hacía una cenita, le decía que no la quería volver a ver hablando con otra persona. O sea, se volvió prácticamente insoportable la situación. En ese entonces, yo practicaba a veces con Diana, porque esta muchachita Diana era muy allegada a mi familia, porque mi papá se dedica a la reparación de calzado y obviamente pues ella venía a traer sus zapatitos para que mi papá se los arreglara y todo. Obviamente yo a veces me la topaba cuando iba yo con mi papá, la veía, la saludaba, ¿cómo está Diana? Y ella me contaba lo que yo le preguntaba, ¿cómo está José? Porque obviamente yo a todos los muchachitos de aquí, pues yo los conozco desde que estaban chiquitos. Le preguntaba yo, oye, ¿cómo está José? Y ella me contaba que pues la situación está así. Yo nunca pensé que había hecho un amarre de algo. Tiempo después, yo veía a José, cuando iba yo a la tienda, me lo topaba. ¿Qué onda, José? ¿Cómo está? Él me respondía rápido. ¿Qué onda, don René? Discúlpeme porque voy deprisa, porque tengo que ir a ver a Diana. O incluso me preguntaba él, oiga, ¿ha visto a Diana? ¿La ha visto platicar con alguien? Yo no me quería meter en pedo. Decía, no, sabes que no. Yo nomás la veo que va con el papá a dejarle calzado. Fue el tiempo, ¿verdad? Y la neta, se veía la nube negra encima de los dos, prácticamente. Me enteré que Diana había dejado a José, porque fue tanta la obsesión que tenía José con ella prácticamente ya se sentía sofocada. ¿Sabes qué? Vámonos. Lo botó. Lo que pasó después, y eso sí se los puedo contar, se puso fea la cosa porque yo lo veía, todos aquí en la colonia lo veíamos. José iba, se sentaba afuera de la casa de Diana y se estaba las horas. Muchas veces llegaba a tocar la puerta,
salían los papás de Diana y lo corrían, pero pues estaba ahí, se estaba. Prácticamente se volvió, o sea, una obsesión ya de José. A José lo despidieron del trabajo porque ya no iba a trabajar, nomás quería estar allá afuera de la casa de Diana. Cuando Diana salía para ir a trabajar, ella tenía que irse rápido, salir antes o incluso irse con el papá de ella para que la llevara al trabajo para no toparse a José. Entonces, ya prácticamente estaba perdida la cosa hasta que los papás de José, que bien que me acuerdo que eso me contó José, ya meses después, ya de que se acabó todo el relajo, que la mamá de José, ella es una señora que, o sea, que cree mucho en lo esotérico, en la magia y todas esas cosas. Y que le dijo, ¿sabes qué? A mí se me hace que estás embrujada. Se me hace que te hicieron algo. La llevaron con un señor que se dedica a curar allá por la colonia Dale, en Chihuahua. Y sí, efectivamente, el señor le dijo, ¿sabe qué? Es que a su hijo le hicieron un amarre. Afortunadamente, el amarre no fue tan agresivo. Sí le pudieron quitar la amarra, sí le pudieron quitar el amarre a José, ya se alivianó, pero cuando le dijeron a José que Diana le había hecho el amarre, se desató la guerra de Troya. José fue y habló con Diana, habló con los padres de Diana, y ya se imaginan, pues los papás de Diana se enojaron con ella, le dijeron que por qué anda haciendo este tipo de idioteces, si sabía que a José no le gustaba a ella, ¿para qué anda? Pues bueno, pero como les digo, afortunadamente, al final salió bien la cosa porque el amarre fue un amarre ligerito. Yo pienso que este amarre lo debió haber hecho ella misma en su casa, no sé. Pero así estuvo el asunto. Ustedes como ven, o sea, si estuvo gacho, o sea, pudo haber terminado peor, si no se dan cuenta. Cosa que no pasó en la segunda historia que es esta segunda historia, yo la viví prácticamente de segunda mano porque fue una persona muy querida para mí. De mis pocos amigos que tengo, que son como 5 o 4 los que tengo, esto le pasó a un amigo mío, que sí. Les puedo decir que terminó mal, pero vamos a nombrar ¿cómo se llama? A la persona, al hombre, lo vamos a llamar Noé. Noé era un muchacho, desgraciadamente ya no está, porque pasó algo muy triste. Noé, él es mayor que yo como 5 años, o sea, bueno, ahorita tendría 53 años más o menos. Lo que pasó fue que se obsesionó con una muchacha mucho menor que él, pero hace mucho. Esto fue cuando él tenía 47, 46 años, pasó esto. Cuando él tenía eso, yo estaba más chaval. Yo andaba en mis 30 altos. Entonces, él conoció una muchacha que se llama Claudia. Voy a decir el nombre de la muchacha porque la muchacha, obviamente, ni en el mundo no me hace ni nada. Pues cuando él tenía 47 años, más o menos 46, Claudia tenía como 28 más o menos. Sí, porque
ella fue alumna de mi hermano en la escuela. Pues Noé era de mi círculo de amigos personal. Nomás éramos 5 o 6 pelados. Y él se obsesionó tanto con Claudia, ¿no? Porque típicamente la conoció, la intentó, pues, ligar, a la manera tradicional, platicando con ella, hablándole bonito, invitándola al cine, a cocinar, a bailar, como se ligaba antes en los 2000 o 90, yo creo que. Pues el asunto está que, pues sí, o sea, Claudia le aceptaba todo y se hicieron novios hasta eso. Se hicieron novios, duraron como año y medio, un poquito más, pero obviamente pues la diferencia de edades sí era bastante. Si yo con mi esposa me considero que la diferencia de edad entre mi esposa y yo pues es más o menos bastante, no tan descarada como esto, ¿verdad? Pero, entonces sí, como que a Claudia le empezó a ver ciertas cosillas, ¿verdad? Porque obviamente ella quería algo más estable, él ya quería casarse, quería tener familia, hijos. Bueno, obviamente, ya estaba grande, ya no estaba para jueguitos de andar no, como decimos aquí en el norte, de novios de manita sudada. Entonces, pues, Claudia empezó a notar ciertas cosillas que no le cuadraron. Puedo hablar también yo por Claudia, porque también era amiga mía. Era amiga mía así de vista, ¿verdad? Porque obviamente, pues, en aquel entonces ella estaba bien chavalita, ¿verdad? Platicaba con ella, ¿verdad? Así. Entonces, yo me acuerdo que me contaba Claudia y me decía, es que, ¿sabes qué? Es que Noé me está presionando mucho para hacer un compromiso ya en la relación, o sea, de que esté su prometida, porque él se quiere casar. Y ella me decía, es que yo no me quiero casar todavía. Yo quiero terminar mi escuela, quiero hacer otras cosillas, no me quiero casar, pero no ella. Pues ahí estaba fea la cosa. Uno quiere y el otro no quiere. Entonces, al final de cuentas, Claudia pues cortó a Noé. A Noé le caló como no tienen idea. Se obsesionó tanto con Claudia que también andaba irreconocible el vato. Andaba todo sucio, llegaba del trabajo nada más a comer, a dormir, y cuando lo llegábamos a ver, nomás se la mantenía hablando de Claudia. Y fíjense, se dice muchas veces que no se puede morir de amor. Esta es la prueba de que posiblemente sí se puede. Pues entonces, entre las reuniones que teníamos de compas, ¿verdad? Que nos juntábamos los sábados todos a tirar cotorreo, ¿verdad? Una vez fue otro muchacho de externo a nuestro grupo, ¿verdad? Lo llevó otro compa, lo llevó, y entre la plática, ese extraño al grupo le dijo a Noé, hey, ¿y por qué no le haces un amarre a Claudia para que vuelva contigo? Todos nos quedamos, oye, espérate. O sea, nosotros sabemos qué rollo con eso de los amarres de la magia y sabemos que son cosas muy delicadas. Pero Noé, pues como que le interesó. Empiezan a platicar más. No supimos cuándo hizo el chingado amarre pero en un mes, esta Claudia volvió con él. Noé otra vez andaba como si nada, andaba bien volado, bien que me acuerdo que andaba bien volado. Bien, ya volvió mi Claudia,
ahora sí nos vamos a casar. Él seguía con la idea de que se quería casar. Entonces yo una vez platiqué con Claudia cuando estaba, yo creo, medio hechizada. Y una vez le comenté a Claudia, ¿no que no te querías casar, mija? Sí, sí. Es que ya pensé bien y Noé es mi hombre. Yo no decía, ok. ¿Qué pasó? No sé quién le dijo a Claudia o le pasaría el tip, pero le dijeron que Noé le había puesto una marca. Entonces ya se imaginan qué es lo que pasó. Claudia, súper enojada, se le dejó ir. Cuando una persona está amarrada, muchos tenemos la mala sensación de pensar que, o sea, que están idiotizados, o sea, que no piensan nada más, no están inmensados con, o sea, también ven las cosas. Cuando le dijeron que le había hecho un amarre a Noé, aquí se dejó ir con Noé, lo cacheteó y sabemos que lo cacheteó porque cuando fui y le reclamó Claudia a Noé, estábamos platicando y llegó Claudia con nosotros. Y dijo, ¿saben qué? Me lo voy a llevar poquito, ahí se los devuelvo. Que fueron como unos 100 metros donde estábamos, porque vivíamos por el mismo, y nomás se veían manotear. Está enojada, Noé intentando agarrar su mano para que, intentando tranquilizar la cosa. Pues después de unos 10 minutitos, Claudia pasó frente a nosotros, súper encabronada, que ni siquiera nos dijo ya nada. Regresó Noé y luego nos dijo, a ver, cabrones, ¿quién fue el que le dijo? Todo, espérate. Pues, ¿a qué le dijimos de qué? Nosotros no sabíamos que le había hecho un amarre a Claudia. Y nos dijo, ¿quién le dijo que yo le hice un amarre a Claudia? Y digo, güey, le dijimos, ni siquiera sabíamos la pendejada que habías hecho. Y le empezamos a decir, tú bien sabes que los amarres salen y te valió un sorbetas hacérselo. Así quedó el asunto. Pasaron una semana, más o menos, semana y media. Y de pronto esta Claudia volvió a cortar con Noé. Pues ya querrán cómo andaba él. Pero ahora no andaba triste, andaba enojado. Porque no, nos gritaba, nos insultaba. Y nos decía, voy a averiguar quién fue. Nadie dice. Pero ¿qué pasó? Yo me enteré que la familia de Claudia la había llevado con una bruja para que le quitara el amarre. Y que obviamente todos sabemos qué es lo que pasa cuando te quitan un hechizo así. Se te regresa 7 veces. Y como el amarre que le hizo Noé a Claudia era de esos amarres fuertes, a Noé se le devolvió bien feo y enfermó bien gacho. Enfermó bien gacho. Se empezó a sentir mal. Le empezaban a salir muchos granos en la cara. Así que me acuerdo. Incluso tuvo que regresarse a vivir con sus papás, Noé, porque no podía solo en su casa cuidarse. Había dejado el trabajo porque ya no podía ir a trabajar por lo mal que andaba. Los papás de Noé nos decían, saben que esto está muy mal. Ya lo hemos llevado con varios médicos y nos dicen que no saben qué tiene. Le hacen estudios y los estudios salen bien, dicen. Pero sabemos que está. Entonces ahí fue cuando uno de los muchachos con los que nos juntamos, pues no sé si hizo bien o mal, pero se le abrió la boca y le dijo al señor, al papá de Noé, dijo, ¿usted sabe qué, señores? Que Noé le hizo un amarre de amor a Claudia, no sé si se acuerda de la novia de Noé. Dijo,
Pues por ahí ya le cayó el 20 al papá de Noé. Supe de propia voz del papá de Noé que lo llevaron a que lo curaran, pero cuando lo llevaron ya le habían dicho, ¿sabes? No, es que ya es muy tarde. Aparte, el curar una, una brujería regresada, muy difícil. Él supo en lo que se metía, sabía las consecuencias, no se puede hacer nada. Y miren, sí se me hizo gacho, porque este Noé era de mis amigos más cercanos. Y sí, yo pude ver de propia mano cómo se desgastaba él, cómo su vida se iba, cómo enfermaba cada vez peor. Yo llegué a ver a Noé 2 días antes de que ya desfalleciera. Yo fui a su casa a visitarlo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te puedo? ¿Qué necesitas? Y pues ya, pues él tirado en la cama. Y yo le dije, ¿sabes? Ese día yo le dije, mira, güey, discúlpame que te lo diga, y sé que ya estás en las últimas, pero lo que hiciste fue un idiotez, una estupidez, le dije, porque al ser del círculo de amigos muy cercano, nos teníamos toda la confianza del mundo de decirnos nuestras verdades. Y yo le dije, ¿sabes qué hiciste? Le dije más feo, le dije, hiciste una pendejada lo que hiciste. Y hasta cierto punto él me dio la razón, me dijo, sí, hice mal. Y pues yo le pregunté, bueno, pero ¿qué amarre hiciste para que te haya pasado esto a romper el amarre? Dice, es que fue un amarre con mi sangre. Fue un trabajo pidiéndole el favor a una entidad. Digo, pues si fue de sangre, me imagino que fue con un demonio. Me quedé, ¿y por qué hiciste un amarre tan idiota? Me dijo, es que no sé, es que la bruja que me hizo el amarre dijo que por ningún motivo ella iba a ver, que incluso haciendo un amarre sencillo no iba a volver Claudia. Y yo quería que volviera, fuera con ella. Entonces, bueno, hacer un amarre de sangre, pues me imagino que ya es un nivel demasiado avanzado. Yo lo dejé ese día y a los 2 días nos avisa el papá de Noé. ¿Saben qué? Pues es que ya pasó. Fuimos a los servicios funerarios, porque estuvo que hacer. Y se me hizo triste ver que un hombre de 47 años se haya obsesionado por una muchachita de 20 años, a tal grado de perder su vida. Nomás por una obsesión. Cuando él pudo haberse conseguido otra mujer, o ya de su edad o poquito menos de edad, o sea, no obsesionarse con una chavala. Yo les digo, amigos, o sea, si ya son personas grandes, más de 40, y están solos y les gusta una muchachita, piénsenla bien. No se obsesionen. Búsquense de su calibre, porque pueden pasar cosas muy feas. Y no quieran amarrar a una persona porque le da mal. Pero bueno, estas han sido las historias de hoy, amigos. Espero que te haya gustado. Si fueron de tu agrado, déjame tu like, por favor. Ayúdame a que este canal crezca, ¿verdad? Ya que estamos empezando este proyecto, que estoy muy, muy emocionado, muy ilusionado. Tengo muchas historias que contarles de cualquier cosa, porque afortunadamente o desafortunadamente me ha pasado cada cosa. Si te gustó, déjame tu like. Déjame un comentario. A mí me encanta leer comentarios, ¿eh? En mi cuenta de TikTok, yo todos los comentarios los respondo. Aquí quiero hacer lo mismo.
y te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video. Te lo agradezco de todo corazón y nos vemos en la próxima. Espero que haya sido de tu gusto y pasa buena noche o buena tarde o buen día, dependiendo de la hora que estés escuchando esto. Nos vemos en la próxima emisión de Miedo en Línea. Les saluda su amigo René. Hasta la próxima. Bye, bye.